Ok, buenas noches y bienvenidos a cada uno de ustedes, hermanos y hermanas. Dios los bendiga de una manera especial el día de hoy. Bendecidos somos de estar aquí todos juntos conectados una vez más, como cada martes y jueves, ¿verdad? Con hambre y sed del Señor, con hambre de recibir esa palabra que el Padre ha preparado para el corazón de cada uno de nosotros. Amén. ¿Quiénes están así? Deseosos de recibir esa palabra que el Señor hoy tiene para nuestro corazón. Amén, aleluya. Bendito sea nuestro Señor. Bendito sea nuestro Señor. En esta hora, yo les voy a decir algo. En esta hora yo reprendo, ato y echo fuera todo cansancio, toda distracción, todo sueño, toda cosa que obstruya recibir en esta hora esa enseñanza, lo reprendemos y lo echamos fuera de en medio de nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Hoy estamos más atentos que nunca, hoy estamos más activos que nunca para recibir lo que el Señor hoy nos ha preparado para el corazón de cada uno de nosotros. Amén. Una de las cosas que yo hoy les quiero contar, nosotros la semana pasada habíamos estado llevando temas muy interesantes, ¿verdad? Habíamos hablado acerca de la regla de oro. ¿Cuántos se acuerdan cuál era la regla de oro? ¿Cuál era la regla de oro? ¿Alguien se acuerda cuál era la regla de oro? Yo creo que sí se acuerdan. ¿Cuál era la regla de oro? ¿Por ahí? La oración. La regla de... No, que claro, todo lo que queremos que nos hagan, también tenemos que hacerlo a nuestro prójimo. Amén, amén, amén. Que todo lo que nosotros queremos que nos hagan, también lo debemos de hacer con nuestro prójimo, ¿no? Y todo lo que queréis que sea hecho con vosotros, haced lo mismo ustedes con su prójimo. Amén. Esa era una de las cosas muy importantes y creo yo que un preámbulo muy bonito para la enseñanza que hoy nosotros vamos a llevar. Si bien es cierto, uno de los temores más grandes, por favor apáguenme sus audios para no tener retorno en mis audífonos, por favorcito, gracias. Uno de los temores más grandes que tenemos como hijos de Dios cuando recién venimos a los caminos del Señor. ¿Por qué digo recién? Porque cuando uno viene recién a los caminos del Señor y comienza a descubrir todo lo que el Señor demanda para nosotros, pero a la vez todo lo que Él nos promete, es como entrar a un mundo nuevo, ¿verdad? A una dimensión nueva. Nosotros, wow, ¿qué es esto? Porque cuando llega la palabra y se comienza a revelar la palabra a ti y te comienza a decir, ¿sabes qué? Tienes que perdonar. Ah, no, pero yo sí perdono. Pero 70 veces 7, ¿qué? Nos quedamos sorprendidos, ¿verdad? Y nosotros decimos, ¿qué eso existía? Perdonar 70 veces 7 existía. Y como que nos queda, uy, ¿en qué mundo estoy? ¿En qué planeta estoy? ¿Quién dijo que se hacía eso? ¿Verdad? Cuando llegamos a los caminos del Señor comenzamos a conocer esas cosas. Cuando una vez yo me acuerdo mucho, y eso lo tengo muy grabado, que empezamos el grupo de mujeres, y cuando nosotros íbamos avanzando en la palabra, llegó un punto donde el Señor dijo, miren que ya están preparadas para recibir esta palabra. Mujeres, sométanse a sus maridos y todas. ¿Qué? ¿En qué nivel estoy? En el nivel máximo, decíamos, ¿no? Para llegar a eso. Y cosas así, ¿verdad? Cosas así que el Señor nos iba revelando y nos iba enseñando. Y a la vez desarrollábamos cierto temor. Y el temor que muchos hijos de Dios hemos desarrollado cuando hemos venido a los caminos del Señor es el temor a caer. ¿Cuántos han sentido temor a caer en algo malo para el Señor? Amén. Muchos hemos sentido temor de caer. Ay, pero es que me hicieron esto y que yo... Pero no, el Señor me manda a hacer lo otro. Y estamos en esa lucha, ¿verdad? Estamos en esa lucha. Pero por supuesto que vamos a estar en esa lucha, porque somos seres humanos. Amén. Porque somos seres humanos y necesitamos, dependemos totalmente de nuestro Señor. Por eso el Señor nos dice que en nuestra debilidad Él se hace débil. ¿No es cierto? En nuestra debilidad Él se hace fuerte. Amén. Fuerte. En nuestra debilidad Él se hace fuerte. Gloria a Dios. Por eso es que lo necesitamos todo el tiempo en nuestras vidas.
Si no tenemos al Señor en nuestras vidas, yo les hago una pregunta. ¿Cuántos de nosotros hubiéramos caído en los placeres del mundo? Todos. Amén. Todos hubiéramos caído, ¿verdad? Todos hubiéramos caído en las cosas del mundo a cada rato, porque si es con nuestras fuerzas, es que nosotros a cada rato hubiéramos estado cayendo. Pero como tenemos a Dios en nuestro corazón, somos hijos de Dios, dice papá que Él se hace fuerte en nosotros cuando somos débiles. Él es esa vocecita que te dice, no lo hagas, detente, ten cuidado, no, cierra tu boca, no lo digas. O está en nuestra mente, perdona, 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 calla, 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 no hagas eso, no hagas eso. O te dicen, bien hecho, así debiste de haber hecho, muy bien, ya tienes una estrellita, ya te vas por otra, ya te vas a ir a otro nivel. Y el Señor nos anima con su espíritu, ¿amén? Él siempre está ahí, siempre está ahí. Pero hoy vamos a aprender algo, hoy vamos a saber de ese temorcito, del temor a caer, ¿ok? Vamos a hablar del temor a caer. Y vamos a ver solo una vamos a tomar, porque considero yo de que es una de las cosas que todo ser humano ha experimentado. Una de las cosas por las cuales caemos. ¿Amén? Una de las cosas por las cuales caemos. Porque esto es por decirlo matemáticamente, es un común denominador en la vida de todo ser humano. Todo ser humano ha pasado por esto. Amén. Pero nosotros vamos a ir a lo que es la palabra de Dios acerca de la acción de caer. Y vamos a tomar un ejemplo de cómo muchas personas caen en algo que no es del agrado de Dios. ¿Ok? ¿Están listos? ¿Tienen su vasito de agua? ¿Tienen su café? ¿Tienen todo lo que necesitan ahí? Porque los quiero ver bien atentos, ¿ah? ¿Ok? Listo. Entonces, vamos a ir a Lucas 17 del 1 al 4. ¿Ok? Vamos a ir a Lucas 17 del 1 al 4. Más adelante le voy a dar el tema. ¿Cuál es el tema? Dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice así. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Jesús dijo a sus discípulos. ¿A quién le dijo Jesús? A sus discípulos. ¿Sus discípulos quiénes eran? Eran esos amigos que los veía solo los fines de semana. Los que andaban con él todo el tiempo. Amén. Sus discípulos eran aquellos que andaban con Jesús todo el tiempo. Quiere decir que eran hombres que se alimentaban de lo que Jesús enseñaba, de lo que Jesús decía, de lo que Jesús hacía, ¿verdad? ¿Estamos todos hasta ahí? ¿Entendemos que los discípulos eran ellos? Amén. Eran los que estaban pegaditos a Jesús. Era como decir ahora, nosotros somos los discípulos de Jesús. Nosotros seguimos a Cristo. Nosotros aprendemos de Él, de su palabra y de todo lo que Él pasó en este mundo que dejó como enseñanza para nosotros. Amén. Entonces, vayamos al contexto. Jesús nos dice a nosotros. Amén. Jesús nos dice a nosotros. Jesús le dijo a sus discípulos, es imposible, miren lo que dice Jesús, es imposible que no vengan tropiezos. ¿Vamos a tener tropiezos en la vida? Vamos a tener por ahí que una mentira, por ahí que decimos algo, por ahí que ofendemos a alguien, por ahí que criticamos, por ahí que murmuramos, por ahí que, ¿verdad? Dudamos y hacemos. Dice, Jesús le dijo a sus discípulos, es imposible que no vengan tropiezos. Imposible. Amén. Imposible que no vengan. Pero, dice el Señor, pero, le dijo Jesús, pero hay de aquel por quien viene, hay de aquel por quien venga. ¿Qué es peor? ¿Que tú tropieces o que tú hagas tropezar? Que tú hagas tropezar, ¿verdad? Ojo, volvamos al punto. Jesús le estaba hablando a sus discípulos.
y les decía a sus discípulos que es imposible que no vengan tropiezos. Es imposible que no te equivoques, ¿no? Les estaba quitando un poquito la carga, porque a veces cuando nosotros venimos, o la gente que recién viene a Cristo, cree que al venir a Cristo tiene que ser perfecta. Y es por ese temor de no llegar a la perfección es que se alejan del Señor. Es que dicen, ¿sabes qué? Las cosas de Dios ahorita conmigo no va, quizás más adelante, lo voy a pensar un poco mejor, y comienzan a poner muchas excusas para venir a Cristo. ¿Amén? Y muchas veces no es lo que Dios dice. Muchas veces es lo que el hombre ha hecho creer al ser humano que debemos de vivir perfectos. Pero el Señor acá nos trae una revelación poderosa. ¿Amén? Nos trae una revelación poderosa no para que te dé licencia de pecar, no para que te dé licencia de vivir en el pecado. ¿Amén? Yo quiero que me entiendan bien esto y no transgiversemos las cosas. El Señor cuando habla que es imposible que no vengan tropiezos, está diciendo que en nuestra humanidad vamos a cometer errores, pero el Señor también en su palabra dice que estamos camino a la perfección. Quiere decir que esos errores se pueden ir superando día tras día. ¿Amén? Día tras día. Si tú antes eras una persona que la mentira la tenías a flor de piel, cuando vienes a Cristo, el Señor comienza a ayudarte para que no vuelvas a mentir, para que no mientas como mentías antes y vayas camino a esa perfección que el Señor anhela que tú y yo lleguemos. ¿Amén? ¿Hasta ahí estamos entendiendo? ¿Hasta ahí nos está quedando la palabra de Dios clara? Amén. Dice que es imposible que no vengan tropiezos. Pero hay de aquel por quien vengan. Amén. ¿Por qué le dice hay de aquel por quien vengan? Porque seas hijo de Dios o no seas hijo de Dios, si alguien te hace tropezar en los caminos del Señor, el Señor va a tener cuidado de eso. El Señor va a hacer justicia por eso. El Señor va a ser el que tome las cosas en sus manos. Desde ya te está diciendo, tú no tienes nada que ver en este asunto. Amén. Tú no tienes nada que ver, porque dice, ay de aquel por quien venga. Ay de aquel, dice el Señor. Y si el Señor lo dice, es porque Él se encargará de aquella persona que te hizo tropezar en los caminos del Señor. Amén. Él se encargará, no tú ni yo, sino el Señor. ¿Qué más dice? Más le valdría a esta persona que ocasiona que caigan o que tropiecen en los caminos del Señor, dice, más le valdría que le colgaran al cuello una piedra de molino. Amén. Más le valdría que le colgaran al cuello una piedra de molino y que lo arrojaran al mar. Miren lo que, ¿ustedes se imaginan esa acción? Que agarren a alguien, le pongan una piedra en el cuello y lo arrojen al mar. Ay, hermana Ceci, va a flotar. ¿Esa persona flotaría? No, ¿verdad? ¿Qué le pasaría? Amén, hermana Sabina. Se hundiría más y no habría ni pez que lo defienda. Porque acá no habla del pez que se comió a Jonás, ojo. Acá está diciendo, más le valdría que le colgaran al cuello una piedra de molino y lo arrojaran al mar, que servir de tropiezo a uno solo de estos pequeñitos. ¿Quiénes son los pequeñitos? Son los que están, a ver, ¿quién me dice quiénes son los pequeñitos? Son los que recién se están iniciando en los caminos del Señor. Amén. Los indefensos también. Los indefensos también, los pequeños, los que recién se están entrando a los caminos del Señor, están conociendo, recién han recibido al Padre y están aprendiendo, ¿verdad? Dice, 3, así que tengan cuidado. Miren lo que el Señor te advierte, porque esta es una advertencia, esto no es un consejo,
Esto es una advertencia. Así que tengan cuidado, dice el Señor. Si tu hermano peca contra ti, si tu hermano, ¿de quién está hablando? ¿De quién está hablando cuando Jesús dice, si tu hermano peca contra ti? ¿De quién está hablando? De hijos de Dios, ¿verdad? Está Claro. hablando de hijos de Dios. Si tu hermano peca contra ti, repréndelo. Repréndelo. ¿Qué quiere decir repréndelo? Orientarlo que vaya por el buen camino. Amén. Llamarle la Reprenderlo. atención. Llámale la atención, ¿verdad? Llámale la atención. Repréndelo, le dice. Corregir, Corrígelo. exhortar. Amén. Exhortar, corregir. Dice, si tu hermano peca contra ti, repréndelo, corrígelo. Dile que lo que hizo estuvo mal. Amén. Dile que lo que hizo estuvo mal. Dice, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Miren esta acción tan bonita, ¿ves? Dice, si tu hermano peca contra ti, repréndelo. Llámale la atención, dile, hazle saber que pecó contra ti. Hazle saber que pecó contra ti. Muchas veces nosotros nos quedamos callados y no decimos nada. Amén. No decimos nada. ¿Y dónde se acumula eso que no decimos? ¿Dónde se acumula? En el corazón. Amén. Y cuando se acumula en el corazón, ¿qué es lo que trae luego? Ira. Amén. Ira. ¿Qué más? Resentimiento. Resentimiento, rencor, Amargura. Odio, amargura. Dolor. odio, Y nos hace dolor. retroceder. Amén. Y nos hace retroceder. Eso es lo que sucede. Amén. Por eso el Señor dice que si tu hermano peca contra ti, repréndelo. Amén, repréndelo. O sea, dile que pecó contra ti. Dile, y si se arrepiente, te dice, y si tu hermano te escucha eso, y si se arrepiente y dice, sí, tienes razón, me equivoqué, perdóname, perdónalo. No te está diciendo, no lo perdones, guarda ahí ese dolor, esa ofensa, ese resentimiento, esa amargura, ese odio. No te está diciendo, no, el Señor te está diciendo, si Él se arrepiente, perdónalo. Amén, perdónalo. Dice 4, si en un solo día peca 7 veces contra ti y 7 veces vuelve a ti el mismo día y te dice, me arrepiento, dice el Señor que lo perdones. Miren, yo creo que se han quedado en shock de esto que les acabo de leer ahorita, ¿no? Se los voy a volver a repetir. Dice el Señor, así que tengan cuidado. Si tu hermano peca contra ti, repréndelo. Amén, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos bien? Hasta ahí lo entendimos. Dice 4, si en un solo día, miren lo que dice Jesús. ¿A quién se lo estaba diciendo Jesús? A sus discípulos. Si en un solo día peca 7 veces contra ti, 7 veces en un solo día, 7 veces contra ti, y 7 veces vuelve a ti el mismo día y te dice, me arrepiento, perdónalo. Hermana Ceci, lo que pasa es que yo creo que el Señor piensa que somos tontos. No, 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 no. Eso es lo que el mundo cree. Eso es lo que el mundo cree cuando sabe que el Señor te pide que perdones, así sea 7 veces que venga el mismo día a pedirte perdón. Eso es lo que el mundo cree. Lo que Dios quiere es que tú desarrolles un corazón perdonador, así como es el corazón de tu Padre, Dios.
El corazón de tu padre es perdonador. Por eso no te pone excusas ni te pone límite de perdón, sino que Él te perdona las veces que tú vienes a Él en arrepentimiento. Y no te dice, ¿sabes qué? Hoy día llegaste a tu límite, así es que no te perdono. No. Este corazón es el que el Padre quiere que tú y yo tengamos. ¿Cuántos de nosotros aquí hemos sido ofendidos en algún momento? Amén. Y yo les cuento algo. Siempre antes de hacer una enseñanza, siempre el Señor, como se los he dicho, trata esa área en mí. Si habla de la ofensa, pues ese día he sido la más ofendida del mundo. Amén. Ese día he sido la más ofendida del mundo. Puedo llegar hasta un punto donde hasta a veces lágrimas me hacen botar. Pero luego entiendo qué es lo que el Señor quiere hacer a través de eso. Amén. A veces el Señor muestra lo que quiere hacer a través de esa situación. ¿Qué es lo que quiere desarrollar en mí? ¿Y qué es lo que quiere que yo le transmita a ustedes? Una de las cosas es, yo le decía al Señor con este tema, Señor, tú hablas de la acción de caer. ¿Y qué es lo que provoca el ser humano en otro para que éste caiga? ¿Qué es lo más fuerte que puede provocar en el corazón de otro hijo de Dios o de una persona para que pueda provocar que éste caiga? Ofensa. ¿Cuál de las cosas, qué de las cosas que el ser humano puede hacer? Disculpen que mi celular está sonando, disculpen un segundo. Perdón. Listo. Entonces, ¿qué de las cosas, Señor, quieres hacer para enseñarnos a nosotros que es una de las debilidades que tiene el ser humano que puede hacer caer o puede hacer tropezar al otro hermano? ¿Y saben lo que Dios puso en mi corazón? Es la ofensa. La ofensa es lo que puede hacer caer a un hijo de Dios. ¿Amén? La ofensa. A veces nosotros recibimos palabras o recibimos acciones de alguien que causa en nosotros eso, ofensa. Y hace que nuestro corazón se llene de muchas cosas, porque tal vez no entendimos este principio de que si nuestro hermano peca contra nosotros, lo debemos de reprender, o sea, decirle qué es lo que causó. Y si se arrepiente, perdonarlo. A veces nos quedamos en la ofensa y no vamos más allá de. Tenemos temor confrontar la situación y no decimos lo que sentimos. Muchas veces, en muchos matrimonios, el esposo le puede decir algo a la esposa que la hiere y la esposa se queda callada, no dice nada, entre comillas, para evitar problemas, para evitar que las cosas se vayan más allá, para evitar que ya se sienta mal o que diga, pero ¿qué queda en tu corazón? ¿Qué queda en tu corazón? Ofensa, Dolor. resentimiento. Dolor. Amén. Sentimiento, dolor. Amén. Resentimiento, dolor. Y eso puede ir aumentando y se vuelve en amargura. Amargura. Y dice el Señor que la amargura, ¿qué pasa con la amargura? ¿Qué ocasiona la amargura en nosotros? ¿Qué ocasiona? Odios, Amén. rencores, ira, Amén. Así es. contienda. Seca los huesos, dice la palabra de Dios, que la amargura seca los huesos. Trae de todo, enfermedad, dolencias, resentimiento, amargura, ira, ¿verdad? Trae muchas cosas. Pero para nosotros entender bien lo que significa la ofensa y qué tanto poder tiene en el ser humano, vamos a aprender primeramente lo que significa ofensa. Cuando yo digo ofensa, ¿qué es lo primero que viene a tu mente? Cuando yo digo ofensa, un maltrato. Un maltrato. Algo que hiere, ¿no? Algo que hiere, que duele.
¿no? Algo que duele, que hiere. En el corazón, en el En- corazón. Amén, claro que sí. Claro que sí. Es algo que duele, que hiere. Según nuestro amigo Google, dice que ofensa es la acción o palabra con que se ofende a una persona. Dice nuestro amigo Google que ofensa es la acción, algo que haces o que dices con que se ofende a una persona. ¿Qué más dice? Es humillar o herir el amor propio o dignidad de alguien o ponerlo en evidencias o con hechos que lo ofenden. Miren, yo me quedé pensando en este concepto. Dice, es humillar o herir el amor propio o dignidad de alguien. Es humillar o herir el amor propio. No sirves para nada. Eres una mala esposa, eres un mal esposo. No haces nada. Peor cuando le dices, no haces nada bien. Dice, o ponerlo en evidencia con palabras o hechos. Amén. Este no sirve para nada, esta no sirve para nada. Esta es una tonta, este es un tonto. Ponerlo en evidencia con palabras o con hechos. Tener desplantes hacia una persona. Ofenderlo, ridiculizarlo. Ponerle apodos. Amén. Ponerle apodos. Hablar mal de esa persona. Airarse y decir cosas que no sientes. Ofendes. Estás ofendiendo. Con palabras o con hechos, con gestos. De repente te quieren dar un abrazo. Suéltame, no me toques. Estás ofendiendo a la otra persona. Porque estás rechazando. Le sirves la comida con mucho cariño. ¿Eso me ha servido? Eso está frío. Ofendes a la otra persona con un hecho o con palabras. ¿Amén? ¿Qué más dice? Dice que es ir en contra de lo que se tiene comúnmente por bueno, correcto o agradable. Dice que la ofensa es ir en contra de lo que se tiene por comúnmente por bueno, correcto o agradable. También dice Google que es hacer daño a alguien físicamente, hiriéndolo o maltratándolo. Ofensa, ofender. ¿Amén? Eso dice nuestro amigo Google. ¿Qué dice el diccionario bíblico acerca de lo que significa ofensa? ¿Amén? Nosotros estamos viendo la ofensa como una de las cosas que nos pueden llevar a caer, a tropezar. ¿Amén? Porque nuestra enseñanza era ocasiones de caer. Esa es nuestra enseñanza, ocasiones de caer. Y una de las ocasiones de caer en la vida cristiana es la ofensa. ¿Amén? Ahora, ¿qué dice el diccionario bíblico acerca de la ofensa? Dice que la ofensa, según todo lo que la Biblia explica, dice que es lesión, daño, dolor, acción de pecado, piedra de tropiezo, infracción de la ley, pecado, transgresión. O sea, la transgresión entendemos que es el quebrantamiento o la violación de un precepto, ley o estatuto, ¿verdad? Es la transgresión, hacer todo lo incorrecto de lo que te mandan hacer. ¿Amén? Dice, entonces, nosotros en resumidas palabras tenemos que entender que la ofensa es algo que al principio desafía tu código de conducta moral y social. La ofensa es en principio algo que desafía tu código de conducta moral o social. Quiere decir, si alguien viene a ofenderte, ¿cómo vas a reaccionar? Te desafía a ver si es que tú vas a responder como es tu pensamiento cristiano hacer. ¿Ven? Te desafía a ver cuál va a ser tu reacción. La ofensa te desafía, en primer lugar, a ver cuál va a ser tu reacción. En segundo lugar, te insulta o te indigna. La ofensa cuando llega a ti causa indignación.
Porque puede que lo merezcas, puede que no lo merezcas. Causa indignación. Eres una mala esposa, eres una mala madre. Cuando tú te esfuerzas en dar lo mejor, cuando haces lo mejor, te causa indignación que te digan eso. ¿Ven? Dice, y tercero, es algo que te hace caer. Amén. Es algo que te hace caer. Porque si no perdonas la ofensa y el agravio que cometieron contra ti, caes. Y te llenas de resentimiento, de amargura, de dolor en tu corazón. Amén. Amén. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice Nehemías 8:10? ¿Qué nos dice Nehemías 8:10? A ver, vamos a buscar a nuestro amigo Nehemías. Nehemías 8:10. Dice la palabra de Dios. También dijeron, vayan y coman bien y tomen un buen vino, pero compartan todo con los que nada tienen. Este día está consagrado a nuestro Señor, así que no estén tristes. El gozo del Señor es nuestra fuerza. ¿Por qué nos dice esto? Porque cuando nosotros estamos ofendidos, lo primero que la ofensa se lleva es el gozo y la paz. Lo primero que la ofensa se lleva de nosotros es el gozo y la paz. Así, por eso dice, el gozo del Señor es nuestra fuerza. Si el gozo se nos va, nos debilitamos. Por eso es que caemos. Por eso es que la ofensa nos hace caer, nos hace tropezar. Porque cuando guardamos el agravio y no perdonamos, como nos dijo Lucas, no perdonamos, no reprendemos al hermano que causó la ofensa y lo perdonamos, entonces, ¿qué causa en nosotros? Que el gozo se vaya de nosotros. Y Nehemías nos dice que el gozo del Señor es nuestra fuerza. Si el gozo de nosotros se va a causa de la ofensa, ¿estaremos fortalecidos o debilitados? Estaremos Debilitados. Amén. Debilitados. Y si estamos debilitados, nosotros podemos, si estamos debilitados, nosotros podemos continuar en nuestra vida cristiana. No, ¿verdad? Nos harían retroceder. Nos harían retroceder. Amén. ¿Qué dice Eclesiastés 7:21? Eclesiastés 7:21. ¿Qué nos dice Eclesiastés? Hoy día creo que he estado bien solicitada. Mi celular suena y suena y suena y me distrae un poquito. Eclesiastés 7:21. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Dice, no permitas que tu corazón se fije en todo lo que se dice. Así no oirás a tu siervo cuando hable mal de ti. Gloria a Dios. Miren lo que el Señor te dice hoy día. Miren lo que nos dice el Señor. No permitas que tu corazón se fije en todo lo que se dice. No tomes en serio, no tomes a pecho todo lo que se dice. Si tú sabes cómo eres, si tú sabes quién eres, si tú sabes lo bueno y lo malo que tienes, entonces no te fijes, no permitas que tu corazón se fije en todo lo que se dice. Porque la gente va a decir muchas cosas, porque la gente va a querer provocarte, va a querer hacerte caer, va a decirte cosas que lo único que buscan es hacerte sentir mal, para que el gozo del Señor, que es tu fortaleza, se vaya y te debilites. Si nosotros permitimos que la ofensa, una de las principales cosas, por no decir la primera, que es lo que todo ser humano experimenta a diario, es el motivo por el cual caemos, entonces no estamos entendiendo, comprendiendo y recibiendo la palabra de Dios como Dios quiere. Nosotros tenemos que entender algo, que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, ya lo dijo Nehemías.
Y por nada del mundo el gozo del Señor se tiene que apartar de nosotros. Porque cuando el gozo se aparta de nosotros, somos débiles. Amén. Eclesiastés nos dice algo grandioso. El Señor a través de su palabra nos dice, no permitas que tu corazón se fije en todo lo que se dice. ¿Quién es nuestro primer filtro para todo lo que se dice? Nuestro corazón. Porque por acá entra, por el oído entra. Pero si tu corazón no está preparado, lo va a recibir de una manera inadecuada. Amén. Si tu corazón no está preparado, lo va a recibir de una manera inadecuada. Y a veces Dios permite circunstancias así para tratar esa área en nosotros. Porque ya aprendimos en Lucas que si tu hermano peca 7 veces contra ti y 7 veces en el día viene arrepentido, perdónalo, te dice el Señor. Perdónalo, porque yo no quiero que en tu corazón haya ofensa, te dice el Señor. Porque la ofensa te roba mi gozo. Y si te roba mi gozo, tú te debilitas y caes. Y eso es lo que yo no quiero, te dice el Señor. Yo no quiero que seas débil. Yo no quiero que tú caigas. Yo quiero que tú entiendas que tienes que pasar por alto la ofensa y tienes que tener un corazón perdonador. Míralo a mi Hijo Jesús, mírame a mí, dice el Señor. Yo tengo un corazón perdonador. Cada vez que tú te equivocas, cada vez que tú fallas, yo estoy aquí con mis oídos atentos a escuchar tu arrepentimiento. Y las 7 veces al día que vienes a pedirme perdón, las 7 veces yo te perdono. No te señalo, no te juzgo, no te digo es la última vez o no cierro mis oídos a ti, sino que todo el tiempo estoy dispuesto a perdonar esa ofensa, ese agravio que tú tienes contra mí, dice el Señor. Y para que nosotros lo entendamos, Él nos da esa palabra y nos dice, no permitas que tu corazón se fije en todo lo que se dice. ¿Por qué? Porque así no irás a tu siervo cuando hable mal de ti, porque así no te afectará cuando la gente que está atrás tuyo o la gente que está a tu alrededor hable mal de ti, porque el Señor hoy te revela otra cosa, va a haber gente que hable mal de ti. Primicia para cada uno de ustedes. Va a haber gente que hable mal de ti. Y no por eso te tienes que desanimar. No por eso vas a caer. Amén. Porque el Señor ya te lo está diciendo, ya te lo está enseñando. El Señor te está revelando hoy que tu corazón no oiga todo lo que se dice. Amén, que no tomes en serio todo lo que se dice, porque va a haber gente que ha sido dañada y por el mismo daño que tiene es que busca dañarte. Va a haber gente humillada que por el mismo daño que tiene va a querer humillarte. Va a haber gente que ha sido rechazada y por el mismo rechazo que tiene va a querer rechazarte. Por eso hoy el Señor te dice que tu corazón no oiga todo lo que dicen de ti o lo que dice la gente. Porque va a haber gente que hable mal de ti, que te diga lo que tú no eres, que te atribuya lo que tú no eres, lo que tú no hiciste mal. Amén. Va a haber gente así, te dice el Señor. Por eso que no tomes en cuenta la ofensa. Al Señor lo insultaron, al Señor lo escupieron, al Señor lo golpearon, pero aún así dice la palabra de Dios, no emitió palabra alguna, no dijo nada. No le dijo, Señor, maldícelo, Señor, manda un rayo y desaparécelo, Señor, manda fuego y destrúyelo. No, no dijo nada. Se quedó callado. Pero ¿cómo son los seres humanos hoy en día? Loca, tú lo serás más. Mala, tú eres peor. Fea, tú más feo. Y así estamos, al pie de la letra, ¿verdad? Al pie de la letra, ¿no? Qué espeso que eres, tú eres más espesa, tú lo serás más, y así estamos. ¿Amén? Y no sabemos callar.
Y no sabemos, por un momento, no tenemos un poco de misericordia o de empatía y nos ponemos a pensar un poquito más allá de y decir, si me está diciendo algo, es que algo en su corazón debe de haber. Algún daño en su corazón debe de tener. Por eso es que quizás me habla así, me trata así. Pero hoy que el Señor nos reveló en Eclesiastés 7:21, que no dejemos que nuestro corazón se fije en todo lo que nos dicen, ahora ya hemos preparado, ahora ya sabemos que tenemos con qué defendernos, amén, que con qué tenemos para poner freno a esas cosas que se dicen. Y también tenemos una primicia, que va a haber gente que hable mal de nosotros, amén. Va a haber gente que nos diga cosas, va a haber gente que nos quiere ofender, que nos quiere humillar, que nos quiere decir mil cosas. Pero desde hoy le vamos a decir a nuestro corazón, no te fijes en todo lo que dicen. No tomes en serio todo lo que dicen. Porque va a haber gente que viene dañada a querer ofender, a querer dañar de la misma manera en que lo han hecho con ellos. Amén. Bendito sea el Señor. Proverbios 24:29. ¿Qué nos dice en Proverbios 24:29 el Señor? Dice la palabra de Dios. Otra de las cosas que causa la ofensa es que ojo por ojo, otra cosa que causa la ofensa, ¿verdad? Ojo por ojo. La hermana Sabina dice diente por diente. Amén. Amén, amén, hermana Nora. Eso es lo que dice el mundo, 24:29. Proverbios 24:29, así es. Eso es lo que dice el mundo, ¿verdad? Les cuento lo que dice hoy Dios. Dice la palabra de Dios, no digas, le haré lo que él me hizo. Le daré a ese hombre lo que se merece. No digas, dice el Señor. No digas. Ah, ya. Nunca pienses en la venganza, dice. Amén. Porque como dice el chavo, la venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. Muy sabio el chavo, ¿ves lo que dijo? Es muy sabio. Aún en lo secular, aún para los niños, es verdad, la venganza no es buena. Te mata el alma, te quita lo bueno que tienes y te envenena porque ya te hace maquinar cosas, cómo vas a vengar eso que te han hecho. ¿No es cierto? No es buena. Y dice el Señor, no digas, no digas, no lo digas, porque para decirlo hay que pensarlo, hay que maquinarlo. ¿Amén? Dice, no digas, le haré lo que él me hizo, le daré a ese hombre lo que se merece. No digas, porque esto es consecuencia para caer. Amén. Esto es, si tú dices esto va a ser ocasión de caer, vas a caer. La ofensa muchas veces trae eso a nuestro corazón. Ahora me las va a pagar, ahora le voy a hacer lo mismo que me hizo, ahora le voy a decir lo mismo que me dijo, para que vea lo que se siente, para que vea cómo yo me siento, para que experimente esto que yo... No. Le pagaré con la misma moneda. Le pagaré con la misma moneda. Amén. Eso es lo que dice la gente. Pero el Señor hoy nos dice, no digas, no lo digas, dice el Señor. El Señor ya te está diciendo, es una advertencia, no es un consejo, es una advertencia. No digas, le haré lo que Él me hizo. Porque yo les cuento algo. Muchas veces, cuando nosotros tenemos en nuestra mente o en nuestro corazón y decimos, yo le haré lo que Él me hizo, muchas veces no destruimos la vida de esa persona, sino que destruimos primero nuestra vida. Amén. Destruimos nuestra vida. Por ejemplo, a causa de una infidelidad de cualquiera de los cónyuges, tú dirías, yo le haré lo mismo, le daré lo mismo que me hizo, y vas y eres infiel. ¿Eso qué traería a tu vida? ¿Qué traería a tu vida? Problemas familiares con los hijos. Problemas. Traería aún más problemas. Amén. Tú misma, ¿cómo te sientes? Tú mismo, ¿cómo te sentirías de hacer lo mismo que la otra persona hizo y causó dolor en tu vida? ¿Cómo te sentirías?
Entonces el Señor sabe eso, sabe que esas cosas te pueden llevar a cosas malas y cargar en tu vida cosas que no vas a poder soportar y que van a ser ocasión de que tú caigas y te alejes de los caminos del Señor. Por eso el Señor te diga, no digas que le haré lo que Él me hizo, le daré a ese hombre lo que se merece. No digas eso. El Señor ya te dijo, mía es la venganza. Mía es la justicia, mía es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. Tú no te preocupes. Si esa persona te ofendió, te humilló, te maltrató, como dice acá, te lesionó, te dañó, causó dolor, fue piedra de tropiezo, e hizo todo eso, no te preocupes, dice el Señor, yo me encargaré. Tú solamente perdona. Si viene arrepentido, perdona. Nada más, eso es lo que yo te mando a hacer, dice el Señor. Del resto yo me encargo, te dice el Padre. Porque yo no quiero que mi gozo, te dice el Señor, que mi gozo se aparte de ti. Porque si mi gozo se aparta de ti, te debilitas. Y si te debilitas, puedes caer, te apartas de mí. Amén. No permitas que el gozo del Señor, a causa de una ofensa, se vaya de ti. Porque si el gozo del Señor se aparta de nuestras vidas, somos débiles. Y es una ocasión que el enemigo pone para poder caer. Amén. Para caer. ¿Qué más nos dice la palabra de Dios? Vamos a Proverbios 19:11. Sí, Proverbios 19:11. Dice la palabra de Dios. La cordura del hombre, Proverbios 19:11. La cordura del hombre calma el furor. Su honra es pasar por alto la ofensa. ¿Ah? Qué bonito nos habla por Proverbios hoy. Dice, la cordura del hombre, ese dominio propio del hombre, es calmar el furor. ¿A cuántos de ustedes, así, sinceramente, con el corazón así, sincero, a cuántos de ustedes, cuando los han ofendido, se han encendido? Todos, ¿no es cierto? En algún momento nos ha pasado a todos. De repente, empezando nuestra vida cristiana, de repente antes de ser cristianos, de repente en algún momento, ¿verdad? En algún momento. Dice, la cordura del hombre calma el furor. Cuando te ofenden, lo primero que hace, todo tu mecanismo de defensa se enciende. ¡Bum! Se enciende. Y ya estás ya para decir algo, ¿verdad? Pero dice el Señor que tu cordura, ese dominio propio que el Señor te da, ojo, diferencia, una cosa es dominio propio y otra cosa es autocontrol. Autocontrol es humano, es con las fuerzas humanas. Dominio propio es lo que viene del Señor y en tu debilidad Él se hace fuerte. Amén. En tu debilidad Él se hace fuerte. Dominio propio, que lo que viene del Señor. Dice, la cordura del hombre calma el furor. Esa cordura que tienes, ese dominio propio que tienes para controlar la ofensa. Eso que hace que tú no digas de algo que a los 3 minutos te arrepientas. Eso que hace que no digas algo, que hieras a alguien y que a lo segundo digas, ¿por qué lo dije? No lo debí de decir. No sé qué me pasó. No sé por qué lo dije, pero es que yo no lo quería decir. Pero es que eso. El Señor te dice que la cordura del ser humano calma el furor. Amén. Su honra, eso por lo cual el Señor te honra, su honra es pasar por alto la ofensa. O sea, es perdonar a quien lo ofendió. Porque, ojo, nosotros hemos estudiado que perdonar, el significado de perdonar es pasar por alto la ofensa. Amén. Y acá el Señor lo dice. La cordura del hombre es calmar su furor. Su honra, eso de lo que él, de lo que Dios lo honra, de esa honra que tiene, dice, es pasar por alto la ofensa. Amén. O sea, es perdonar ese agravio que te hicieron.
sin necesidad que venga la persona de rodillas a pedirte perdón. No, sino que el Señor te dice, su honra es pasar por alto la ofensa. Ese a quien yo lo honro, ese es el que tiene el nombre y el respeto que yo le doy porque pasó por alto la ofensa, ese agravio que le hicieron, ese daño que le hicieron, ese dolor que le causaron. Como lo pasó por alto, es honrado, es reconocido, es valorado, dice el Señor. Amén. ¿Estamos hasta ahí todos bien conectados? Amén. Estamos entendiendo todo, ¿verdad? Dice que pasar por alto la ofensa es una honra que todo ser humano tiene. Amén. Así es que eso es lo que nos dice el Señor. ¿Qué pasa cuando la cordura, o sea, cuando el dominio propio que Dios nos da, no lo ponemos en práctica? El furor se enciende. Amén. El furor se enciende. Y al encenderse el furor, vas a disparar con tu boca todo lo que viene a tu mente. Amén. Y puedes estar causando ofensa, dolor, resentimiento, amargura, rechazo en esa persona que ha oído todo lo que tú le has dicho porque no tuviste dominio propio para controlar, calmar el furor que había dentro de ti a causa de una ofensa. Amén. Yo les voy a decir algo. Les voy a contar, les voy a traer una revelación así de lo alto. Te voy a decir algo. Cuando en ti ha sido muy marcado el rechazo, la ofensa, cuando has sido muy ofendido antes de venir a Cristo, cuando has sido muy resentido, muy altivo, muy soberbio o soberbia, cuando estabas antes de conocer a Cristo, tenlo por seguro que para que Dios trate esas áreas en tu vida, van a pasar estas cosas. Va a haber gente que hable mal de ti, va a haber gente que busque ofenderte, va a haber gente que te busque lastimar, va a haber gente que te haga sentir menos, que te rechace, que te diga cosas o que te haga cosas, porque sabemos que la ofensa es una acción o palabras que te haga algo, que te quiera traer abajo. Y tenlo por seguro que si Dios lo permite, porque ojo, a Dios nada le cuesta tronar sus dedos y que esa persona no diga nada. Ojo, a Dios no le cuesta nada eso. Pero si Dios lo permite es con una finalidad. Amén. Es tratar tu corazón, es darte a ti, es que tú desarrolles un corazón perdonador. Amén. Porque solo teniendo un corazón perdonador vas a poder decir con todas sus letras que eres un hijo de Dios. Porque así es tu Padre. Amén. Así es tu Padre. Y nosotros somos imitadores de nuestro Señor. Amén. Y si somos imitadores de nuestro Señor, es en todo lo que nuestro Señor es. No en lo que nosotros queremos o lo que nos conviene. No, es en todo. Porque con Dios es o todo o nada. Amén. Con Dios es así, o todo o nada. Entonces dice, la cordura del hombre calma el furor. Cuando nosotros ya hemos sido perfeccionados en Cristo Jesús y nos hemos despojado de nuestra vieja naturaleza y somos hechos nuevos, como la palabra lo dice, la cordura en nosotros va a ser a flor de piel y vamos a pasar por alto la ofensa, vamos a perdonar. Amén. Y esto no va a ser ocasión para que nosotros caigamos y el gozo del Señor se aparte de nosotros y nos debilitemos. Amén. ¿Ven cómo se maneja todas las cosas en lo espiritual? Una cosa te conlleva a la otra. A veces nos sentimos debilitados, a veces sentimos que ya no podemos más, a veces sentimos que ya no damos más, y es porque el gozo del Señor se apartó de nosotros, porque dimos oído a lo que nuestro corazón decía, y escuchamos que la gente hablaba mal de nosotros. Es porque la cordura, no tuvimos cordura, y el furor vino a nuestras vidas, y no pasamos por alto la ofensa, no perdonamos. Y es por eso que caemos y nos alejamos. Y a veces decimos, yo oro, pero no siento la presencia de Dios. Yo oro, pero siento que nada pasa.
Y es porque todavía no has permitido que Dios examine tu corazón. Si es que todavía hay cosas que tienes que perdonar. Si nosotros no perdonamos, dice la palabra de Dios, no lo dice la hermana Ceci, dice la palabra de Dios, si tú no perdonas a quien te ofende, yo tampoco te perdonaré, dice el Señor. Pero si tú perdonas, yo te perdonaré, dice el Señor. Y si nosotros tenemos pecados en nuestra vida, si no hemos perdonado a nuestra madre, a nuestro padre, a nuestros hermanos, a nuestro prójimo, a quien nos ofendió, a quien causó un daño, a quien causó dolor, si no lo hemos perdonado, ¿cómo queremos que Dios nos bendiga? ¿Cómo queremos que Dios muestre su gloria? ¿Cómo queremos que Dios nos abra camino? Si estamos teniendo un obstáculo ahí que no nos permite recibir o experimentar la gloria de Dios. ¿Cómo queremos? Hoy nos está diciendo el Señor, su honra del ser humano, la honra del ser humano es pasar por alto la fe. La honra que le das a Dios, esa honra con lo que le haces sentir a Dios importante, es pasar por alto la ofensa, es perdonar. Amén. Cuando tú perdonas, dice, wow, este es mi hijo, esta es mi hija, que hace lo mismo que yo, que aun cuando lo han ofendido, que aun cuando lo han dañado, que aun cuando lo han rechazado, perdona, pasa por alto. Ese es mi hijo. ¿Qué le dijo a Jesús cuando Jesús obedeció lo que el Señor le dijo? Cuando Jesús se bautizó, ¿qué dijo el Padre? He ahí mi hijo, en el cual yo tengo complacencia. Yo lo admiro, yo lo amo. Es mi hijo amado porque hace lo que yo le digo. Aun cuando le duele, aun cuando le cuesta, aun cuando sabe lo que va a venir, me obedece. Amén. Y eso es lo que el Señor quiere. Que no haya ningún obstáculo por el cual tú puedas caer. Porque el Señor no quiere que caigas. El Señor quiere que tú te permanezcas firme y que sigas avanzando en sus caminos, para que un día no muy lejano podamos estar en la presencia de Dios disfrutando de las bodas del Cordero. Eso es lo que nosotros anhelamos. Eso es lo que el Señor ha preparado para los que permanecen en Él. Amén. Y permanecer en Él es esto, pasar por alto la ofensa, dice el Señor. ¿Qué más dice su palabra? Proverbios 24:17. Proverbios 24:17. Dice, otra de las cosas que dice el Señor, no te alegres, Proverbios 24:17, no te alegres cuando caiga tu enemigo, que no se alegre tu corazón cuando él tropiece. No sea que el Señor lo vea y le desagrade y deponga su enojo contra él. Miren lo que el Señor te dice. No te alegres cuando caiga tu enemigo, que no se alegre tu corazón cuando él tropiece, que no se alegre tu corazón cuando él tropiece. ¿Qué quiere decir esto? Ah, mira pues, esa persona para llamarse tu enemigo es que algo te hizo, ¿verdad? Es que algo te hizo, es que habló mal de ti, es que causó ofensa, es que causó dolor. Pero si tú te alegras que este enemigo tuyo, que causó todas estas cosas en ti, que tú te alegras que él tropezó, dice, no sea que el Señor vea y le desagrade y deponga su enojo contra él. Los papeles se van a cambiar, porque Dios ya no se va a enojar con aquel que te agravió, con tu enemigo, sino se va a enojar contigo, por cuanto tú te has alegrado de que tu enemigo cayera. Cuando el Señor te dice, bendice a tus enemigos. Cuando el Señor te dice, pasa por alto la ofensa. Cuando el Señor te dice, perdona. Amén. Dice, no sea que el Señor lo vea y se desagrade y deponga su enojo contra él, contra aquel que se alegra porque su enemigo cae. Amén. Nosotros no podemos estar guardando en nuestro corazón venganza o deleitarnos cuando la persona que nos humilló, nos ofendió, causó dolor, le vaya todo mal o le pase cosas malas. Porque entonces no estaríamos cumpliendo el primer principio que el Señor nos dijo en Proverbios 19:11. Amén.
que no hemos pasado por alto la ofensa. Como no hemos pasado por alto la ofensa, nos alegramos del mal que le sucede a nuestros enemigos. O los señalamos. ¿Ya ves? Eso te va así porque hiciste eso, porque me dijiste esto. Ya ves, nada te sale porque tú me hablaste así, porque tú me dijiste lo de acá. Te alegras de eso, te regocijas de eso, porque estás señalando el error que cometió la otra persona, cuando a ti nadie te llamó para ser juez de lo que hace o deja de hacer la otra persona. Dios se basta solo para juzgar con justo juicio, dice su palabra. Nosotros debemos de hacer lo que a nosotros nos corresponde, que es pasar por alto la ofensa. Amén. Y perdonar. Eso nos llama a ser el Señor. Cuando nosotros lleguemos a la medida que el Señor quiere, de tener un corazón perdonador, ya nada de lo que diga la gente nos va a afectar. Ya nada de lo que hagan a nuestro alrededor nos va a afectar. Yo les digo algo, por un momento te causa dolor o te causa impacto recibir un agravio quizás de la persona que tú amas. En ese momento te causa un impacto. En ese momento te puede causar un dolor. Pero cuando tú dispones tu corazón y le dices, Señor, lo perdono, la perdono en esta hora por el agravio, por el dolor que causó a mi corazón, en ese momento todo dolor, todo agravio se desvanece. Se desvanece, porque es como Dios te honra, dice Proverbios 19:11. La honra que te da Dios es que tú pases por alto la ofensa. Al pasarla por alto la ofensa, el Señor te da a ti esa paz, esa tranquilidad, ese gozo, esa misericordia, esa bondad que necesita tu corazón para entender la imperfección de aquel que cometió agravio contigo. Amén. Pero si tú te deleitas cuando él cae, si tú te deleitas cuando todo le va mal, si tú te deleitas cuando las cosas no funcionan para esa persona que cometió agravio contigo, entonces dice el Señor, ten cuidado, porque mi enojo ya no podría ir hacia esa persona que te ofendió, sino hacia ti, que no pasaste por alto la ofensa. ¿Ok? Hacia ti puede ir ese enojo que yo tengo. Los papeles se cambian, dice el Señor. Porque el Señor no es un Dios de confusión. El Señor nos dice claritas las cosas para que nosotros la entendamos y la pongamos por obra, dice su palabra. No es para que le des vuelta, para que le saques la raíz cuadrada. No, no, no. El Señor no nos complica. El Señor nos habla directamente. El Señor nos habla claro para que nosotros hagamos conforme Él quiere, no para que a Él le vaya bien, sino para que a ti y a mí nos vaya bien. Amén. No es para el Señor, porque Él es santo y siempre va a ser santo, muy al margen de lo que tú hagas. Él es santo, 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 dice su palabra, y será santo por la eternidad. Lo que Él hoy te enseña es para que todo lo pongas por obra y todo te vaya bien. Deuteronomio 28, que dice, y estas son las cosas que le acontecerán a los que obedecen, a los que oyen y ponen por obra lo que el Señor les manda. Bendito serás en tu entrada, bendito en tu salida, bendito tu trabajo, bendito todo lo que tu mano toque. Serás cabeza y nunca cola, prestarás a naciones y nunca pedirás prestado. Siempre estarás por encima y nunca por debajo, etc., etc., etc. Y muchas más promesas que el Señor nos ha dado para nosotros. Amén. Estas son una de las cosas. ¿Qué dice Santiago 1:26? Santiago 1:26. Ya vamos a terminar, hermanos. Ya estamos a poquito a terminar. Santiago 1:26. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice la palabra de Dios. Si alguno de ustedes cree ser religioso, mire, yo quiero que escuchen bien esta palabra que hoy el Señor nos está hablando. ¿Amén? Si alguno de ustedes cree ser religioso, o sea, cree estar bien, pero no refrena su lengua, pero no, yo quiero saber por qué tengo tantas cámaras apagadas. Si nosotros ya sabemos que cuando estamos conectados tenemos que estar con las cámaras encendidas. ¿Amén? Dice, si alguno de ustedes cree ser religioso, o sea, cree ser hijo de Dios, cree ser cristiano, pero no refrena su lengua,
pero no refrena su lengua, no calla cuando tiene que callar, amén, no calla cuando tiene que callar, se engaña a sí mismo y su religión no vale para nada, no vale nada. Miren lo que dice el Señor. Miren lo que dice el Señor. Ofender con nuestra boca, porque ojo, sabemos que la ofensa puede ser una acción o una palabra. Ofender con nuestra boca, no refrenar nuestra lengua. Dice, si alguno de ustedes cree ser religioso, cree ser cristiano, cree ser hijo de Dios, pero no refrena su lengua. Miren qué importante es la ofensa para el Señor, ¿ah? Miren qué importante es no ofender para el Señor, pero no refrena su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no vale nada. Amén. Su religión, eso en lo que tú crees, no vale nada, porque no te enseñó nada, porque no te edificó en nada, porque no hizo que cambiaras de tu vieja naturaleza a tu nueva naturaleza. No significa nada. Amén. Entonces, ¿qué es importante? Refrenar nuestra lengua, porque con nuestra lengua vamos a dar testimonio si en verdad somos hijos de Dios o no somos hijos de Dios, si nuestra religión vale o no vale, si lo que creemos es verdadero o no es verdadero. Amén. Estamos entendiendo lo que el Señor nos está diciendo hoy, ¿verdad? Estamos comprendiendo lo que el Señor hoy nos dice. Si en nuestra forma de hablar van a saber si en lo que creemos es verdadero o no es verdadero. Si vale o no vale. Si edifica o no edifica. Si transforma o no transforma. Amén. Va a depender mucho de lo que decimos. Si no refrenamos nuestra lengua, es que lo que recibimos, es a quien aceptamos, no hizo nada en nosotros. No hizo nada. Seguimos igual cargando nuestra vieja naturaleza. Amén. Ojo, es bastante responsabilidad la que tenemos como hijos de Dios. No es solo decir, soy hijo de Dios porque recibí a Cristo. No. Cuando uno recibe a Cristo en su corazón, empieza una transformación. Amén. Una transformación, porque el Señor dice, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Eso de las cosas viejas pasaron y son hechas nuevas, en esa transición hay una transformación. Es el despojarse de lo que a Dios no le agrada, de lo que no viene de Dios. Amén. ¿Qué más dice? Efesios 4, 31, 32. ¿Qué más nos dice la palabra de Dios? Efesios 4, 31 y 32. Dice la palabra de Dios. Desechen todo lo que sea amargura. Escúchenme por favor esta palabra poderosa de parte de Dios. Desechen todo lo que sea amargura, enojo, ira, gritería, calumnias y todo tipo de maldad. Deséchenlo. Deséchenlo, quítenlo, bótenlo, rechácenlo, aborrézcanlo, sáquenlo, deséchenlo. Dice, en vez de eso, en vez de esas cosas, en vez de eso, sean bondadosos y misericordiosos y perdónense unos a otros, así como también Dios los perdonó a ustedes en Cristo Jesús. Amén. Así es que si has sido ofendido o ofendida en algún momento y todavía guardas en tu corazón amargura, enojo, ira, calumnias y todo tipo de maldad, pues tienes que desecharlo hoy que has escuchado la palabra de Dios. Amén. Hoy lo tienes que desechar de tu corazón. Y a cambio de eso, pedirle al Espíritu Santo de Dios que ponga en ti bondad, misericordia y un corazón perdonador para que se perdonen los unos a los otros, así, y te pone un ejemplo contundente, así como también Dios los perdonó a ustedes en Cristo Jesús.
Porque Dios te amó tanto, es que te perdonó en Cristo Jesús. Es que envió a su Hijo a morir por ti y por mí para ser perdonados y salvos para la gloria de Dios. Amén. No fuimos nosotros, fue Jesús el que vino a este mundo a morir por nosotros, a enseñarnos cómo es que el perdonar para un hijo de Dios tiene que ir a otro nivel, a un nivel que sale del entendimiento humano. Las personas que no tienen a Cristo en su corazón, que no lo han recibido y no lo conocen como nosotros lo conocemos, para ellos perdonar es difícil. Para ellos perdonar es imposible. Para ellos perdonar es una cosa, es una locura. Amén. Pero para nosotros que tenemos a Cristo en nuestro corazón y sabemos lo que Jesús hizo entregando su vida por nosotros para ser perdonados, para ser redimidos, sin merecerlo nosotros, entonces entendemos que el perdonar tiene que ser en nosotros, algo que nos identifique como hijos de Dios. Amén. Tiene que identificarnos como hijos de Dios, tener un corazón perdonador. Es una honra para el hombre, dice el Señor, pasar por alto la ofensa. Y es lo que nosotros debemos entender de hoy en adelante. La ofensa es algo que nosotros lo tenemos que tomar de una manera más misericordiosa. Amén. La ofensa la debemos de tomar de una manera más misericordiosa. Quiere decir que nos vamos a poner, vamos a pensar un poquito en quién es el que nos dice la ofensa, en quién es el que quiere causar ese agravio con nosotros. Porque si esa persona quiere ofender, es porque esa persona en algún momento fue ofendida. Si esa persona te quiere humillar, es que quizás esa persona en algún momento fue humillada. Y cuando tenemos misericordia, cuando somos bondadosos, podemos entender eso y pasar con mayor facilidad, pasar por alto la ofensa. Amén. ¿Qué más dice para terminar? Con esto acabamos. Efesios 4:26. Ahí mismo, en Efesios 4, donde estamos, vamos al capítulo 26. ¿Qué nos dice el capítulo 26? 26 y 27, ¿ok? Dice, enójense, dice el Señor, enójense, pero no pequen. Reconcíliense antes de que el sol se ponga y no den lugar al diablo. ¿Quién pone ese temor en tu corazón para que no vayas y confrontes esa situación? ¿Quién pone temor en tu corazón para que no vayas y pidas perdón si fuiste tú el que ofendió o que tú perdones? ¿Quién pone ese temor? El El enemigo. Espíritu Santo. El enemigo. Porque aquí el Señor dice, enójense. Es normal que te enojes por algo que te dicen o por algo que te hacen. Es normal, te dice el Señor. Te vas a enojar porque eres ser humano. Te va a doler, te va a incomodar, te va a molestar. Enójense, dice el Señor. Pero no pequen. ¿Cuándo es pecar? ¿Cuándo es pecar? Cuando nos airamos. Amén. Cuando No se perdonamos. cuando no perdonamos. Amén. Cuando pecamos, cuando no perdonamos. Amén. Porque dice el Señor, reconcíliense, o sea, solucionen eso antes que el sol se ponga, antes que pase otro día. Porque si tú dices, ya que se me pase esto, mañana lo perdono, perdiste. Perdiste ahí. Porque ya se hace más difícil perdonar. Porque al día siguiente ya lo recuerdas con más enojo. Amén. Y eso se convierte en resentimiento. Y eso se convierte en ira. Porque cuando lo ves, dices, ay, no lo puedo ni ver, no la puedo ni ver. No, ya, qué pesado, me cae mal. Y luego eso se convierte en amargura. Y comienzas a rechazarlo, a rechazarla. Amén. Por eso el Señor te dice, reconcíliense antes que el sol se ponga, para que no den lugar al diablo, porque de eso el enemigo se va a agarrar. Si en ese momento tú no pasas por alto la ofensa y perdonas, el enemigo se va a agarrar de eso, pero siempre te hace lo mismo, pero siempre te dice eso, siempre te humilla, siempre te maltrata, siempre te ofende, ¿ah? Siempre te ofende, no lo perdones.
siempre te trata mal, siempre te dice lo de acá, no, ya deja, no lo perdones, no se lo merece. Y el enemigo comienza a trabajar en eso y causa más amargura, y causa más resentimiento, y causa más dolor, y causa más ofensa. ¿Amén? Y esa es una consecuencia por la cual podemos caer. Amén. Amén. Terminamos ahí. ¿Sí? Disculpa, Efesios, ¿qué dijiste? Efesios 4, 26 y 27. Ok, está bien. Amén. Entonces, nosotros debemos de entender este principio. La ofensa es una de las cosas por la cual el ser humano cae. Amén. Tropieza. No solo el ser humano secular, aquel que no conoce al Señor, sino un hijo de Dios también. Amén. Un hijo de Dios también a causa de la ofensa, del agravio, puede caer. Y hoy creo yo que Dios nos ha hablado tan directo a nuestro corazón para ayudarnos a entender que la ofensa en los hijos de Dios no puede prevalecer. Amén. En los hijos de Dios no debe de haber ofensa en nuestro corazón, sino que debemos de ser perdonadores. A cambio, dice en Efesios 4:31 de Dios, perdón, 4:31, 32, dice Efesios, a cambio del griterío, de la amargura, de esas cosas malas, a cambio de eso debemos de ser bondadosos, misericordiosos y perdonadores. Amén. A cambio de eso nos dice el Señor. Una de las ocasiones por la cual los hijos de Dios caen es porque no han aprendido aún a pasar por alto la ofensa. Cuando no pasamos por alto la ofensa, lo primero que se va de nosotros es el gozo. El gozo del Señor se va de nosotros, la paz. Amén. Cuando el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza, se va de nosotros, nos debilitamos. Y es por eso que caemos. Amén. Así es que nosotros, como hijos de Dios, tenemos que pasar por alto la ofensa. ¿Qué dijo Santiago? ¿Qué nos dijo Santiago? Que nosotros, si no refrenamos nuestra boca, de nada vale nuestra religión. Decimos que somos religiosos, que somos hijos de Dios, pero no refrenamos nuestra boca. Entonces dice que nuestra religión no sirve de nada, no vale de nada, no causó ningún efecto en ti. Sigue siendo el mismo viejo hombre, porque no sabes refrenar tu lengua. Ojo, nosotros elegimos si seguimos hablando o si callamos. Nosotros elegimos si perdonamos o no perdonamos. Amén. Porque Dios nos enseñó y nos dijo que debemos de aprender a decir sí y a decir no. Amén. El Señor nos dijo eso, que debemos de aprender a saber decir sí cuando es sí y no cuando es no. Así es que no hay excusas. No hay excusas para que la ofensa esté en nosotros. Para que nosotros practiquemos la ofensa. Amén. No hay excusas. Hoy el Señor lo puso claro en nuestras vidas. Y no permitamos que la ofensa sea un motivo para que nosotros como hijos de Dios caigamos. Amén. Bendecida noche a cada uno de ustedes. Ha sido para mí un honor poderlos tener conectados a cada uno de ustedes en esta noche. Dios los bendiga de verdad y ponga ese hambre y sed de Él cada martes y cada jueves para poder estar conectados, recibiendo un poquito de la palabra de Dios porque esa palabra es la que nos edifica, nos motiva y nos hace permanecer. Amén. Dios los bendiga. Cuídense. Buenas noches.